Hola, este es un nuevo segmento donde vamos a aprender algunos de los elementos importantes de la composición del paisaje y en esto la línea es fundamental. La línea, tenemos que recordar, origina en el mismo punto y este punto a su vez en una sucesión progresiva es la que me va a generar la línea. O sea que la línea es una sucesión de puntos en la cual va a tener sus calidades y sus posibilidades, ya sean estas curvas, compuestas, quebradas, y vamos a ver todas las posibilidades que la línea nos va a brindar. Y fundamental porque es la línea la que nos va a ayudar a entender toda la composición y la composición de todos los elementos del espacio arquitectónico, tanto del paisaje como de los elementos que vayamos a hacer a futuro, igual porque la línea es la que va a componer la volumetría. Iniciemos este espacio ahora tratando de entender cómo es que la fotografía o cómo los fotógrafos llegan a entender un poco el tema de la composición en la línea y cómo esta a su vez va a influir en el entendimiento de los planos plásticos. Otros factores importantes a la hora de componer una fotografía es la diagonal de lectura y la regla de los tercios. En las culturas occidentales, las personas acostumbramos a mirar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. A esto lo llamaríamos diagonal natural de lectura. Por otro lado, la llamada regla de los tercios nos indica que si dividimos la imagen a partes iguales por dos líneas horizontales y dos verticales, los 4 puntos de intersección de dichas líneas son los que mayor atención recibirán del espectador. Debido a esto, podrá deducirse igualmente que el motivo no debe ir centrado en el encuadre, sino que es preferible descentrarlo ligeramente, ya que así se obtienen imágenes menos simplistas, más atractivas y que ayudan al ojo a recorrer los puntos de atención. Por otro lado, el fotógrafo debe tener presentes las líneas dominantes de la composición que está realizando y utilizarlas para dirigir la atención del espectador. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa. Las diagonales y líneas en S son mucho más interesantes que las líneas paralelas. Se utilizan para imprimir un cierto movimiento a las fotos. El caso más básico de línea dominante es la de horizonte, que actúa de referente para el espectador y es conveniente no colocarla inclinada, sino recta, para evitar la sensación de que la imagen se caiga hacia uno de los lados. Tampoco es conveniente que esté situada en el centro vertical de la imagen, sino a 2 tercios por arriba o por abajo, ya que si se coloca la línea del horizonte en el centro, se obtendrá una imagen descriptiva, inexpresiva. Mientras que al bajarla o subirla, estaremos primando el cielo, el mar o la tierra como fondo de la imagen. Otro caso típico son las líneas diagonales que a menudo se forman en las fotografías. Por ejemplo, una carretera, un edificio, todos estos elementos forman líneas dominantes en la fotografía y pueden, por tanto, ser usados para conducir la atención. Un recurso habitual es colocar estas líneas en las diagonales de la fotografía, haciéndolas coincidir con una o más esquinas de la misma. Así, el ojo recorrerá esas líneas desde las esquinas a los centros de interés, ayudando a dirigir hacia ellos la atención del espectador. Finalmente, es importante resaltar 2 casos especiales de líneas dominantes: la mirada y el movimiento. La mirada de un ser humano traza una línea imaginaria de gran fuerza expresiva. Cuando la persona retratada está mirando hacia algo, debe abrirse el encuadre situando a la persona a un lado y dejando un espacio libre delante de ella, para ser ocupado por su mirada. Una persona u objeto en movimiento también describe una línea dominante imaginaria con su trayectoria. Cuando el motivo esté entrando en la escena, es conveniente abrir el encuadre nuevamente y dejarle un espacio libre delante para el efecto de movimiento. La línea del horizonte suele ser una referencia visual clave para el ser humano. Normalmente esta debe mantenerse recta, horizontal. La percepción de una línea del horizonte inclinada suele llamar la atención, y si no está justificada, da al espectador la sensación de que los objetos se vayan a caer hacia un lado. El ser humano, por su propia constitución física, está acostumbrado a ver las cosas desde aproximadamente 1,60 metros de altura y de frente. Las imágenes así se captan de forma clara y descriptiva, si bien no aportan ninguna originalidad. La variación del punto de vista aporta perspectivas diferentes con elementos inesperados que a menudo captan más la atención.
Es por esto que existen infinidad de recursos fotográficos en este sentido. Teniendo en cuenta esta premisa general, existen ciertas técnicas ampliamente utilizadas entre los fotógrafos, entre las que podemos destacar el picado, el contrapicado y la toma a ras. El picado consiste en fotografiar un motivo desde arriba hacia abajo y ayuda a resaltar lo pequeño de ciertos objetos, ya que proporciona un punto de vista de superioridad. Al mismo tiempo, es contraproducente en general su uso en fotografía de personas, especialmente niños, o animales, precisamente porque ayuda a verlos como inferiores, les resta importancia y además, si se fotografía de cerca, puede deformar las proporciones de la cabeza con respecto al cuerpo. El contrapicado es la perspectiva contraria al picado, es decir, consiste en fotografiar un motivo desde abajo hacia arriba y ayuda a resaltar la grandiosidad de un elemento. Se suele utilizar para fotografiar edificios o monumentos y también deforma la perspectiva, acentuándose este efecto cuanto más cerca se esté del motivo. La toma a ras consiste en hacer la fotografía a ras de suelo y ayuda a sorprender al espectador con imágenes que un ser humano no acostumbra a ver, ya que no se suele colocar en ese nivel de visión. Este ángulo se utiliza para fotografiar motivos pequeños en su entorno natural, a los que no prestamos habitualmente mucha atención. Ahora que vimos el tema de la línea en la fotografía, abordaremos el del arte. En este caso, la famosa pintura Guernica de Pablo Picasso, en la cual, aunque observamos muchos elementos, vamos a denotar que hay algunos elementos que sí van conformando algunas líneas de fuerza. En este caso, una composición triangular con un gran balance, y es donde todos los elementos juegan un papel muy importante. En este caso, el juramento de los Horacios, una pintura de David en el cual se pueden observar las líneas intrínsecamente se conforman y nos llevan a ver puntualmente algunos elementos. En este caso, la conjunción de las manos y las espadas. Todas las líneas van generando un juego para que la composición sea perfecta, en un balance perfecto para que ese punto de interés se nos dé como una línea importante. Jugadores de cartas de Paul Cézanne. Un balance simétrico de una composición triangular. Vamos a ver cómo juegan en este momento las líneas de fuerza. Y vamos a tener, aunque en algún momento da la impresión de que tenemos un rompimiento de esa simetría con el personaje de la izquierda, vamos a tener la cortina del lado derecho para compensar. Aunque tenemos un personaje en medio de dos jugadores, vamos a tener una repisa con un florero a la izquierda. Sin lugar a dudas, el artista nos brinda un balance perfecto de la obra. En estas fotografías vamos a valorar algunos ejemplos de paisaje costarricense donde vamos a encontrar algunas líneas de fuerza que fueron trazadas muy rápido, como ustedes pueden ver, pero que nos dan la sensación de un análisis muy formal de lo que puede ser un paisaje y la síntesis de lo que este puede ser, y esto nos va a ayudar a entender sobre punto, línea y plano valoraciones de composición que nosotros podríamos tener sobre el paisaje. Pero, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que nosotros podamos entender una síntesis del paisaje y cómo éste se conforma, dándonos así una totalidad de la composición del paisaje. Aquí podemos ver, todos son paisajes costarricenses, este es de San Rafael de Heredia, y vamos a tener aquí la posibilidad de hacer una síntesis así, muy rápida, muy burda, pero bueno, la síntesis al fin de lo que pudiera ser el trazo de un paisaje. Como ustedes pueden ver, las líneas generales que conforman esto, esta por ejemplo, que es una playa costarricense en Guanacaste, vamos a tener la posibilidad de entender cómo es que funcionan las líneas y tenemos que aprender a verlas para generar una mejor composición, sirviéndonos así para entender cómo es que funcionan los elementos dentro de un plano. En este caso, bueno, la ruta 27, como pueden ver, igual se conforma de planos muy sencillos y de líneas muy sencillas que van a conformar la composición general del paisaje. Si nosotros podemos llegar a entender esto, podemos llegar a entender también cómo podríamos aplicarlo a la arquitectura. En este caso, bueno, esta casa muy conocida en Barrio Amón, siendo que si aplicamos las líneas de fuerza, podemos entender mucho cómo está el balance en su fachada, de sus elementos, ventanas,
etcétera, y que nos viene bien para aplicar los conceptos de punto, línea y plano. Una vez que hemos aprendido a distinguir cuáles son las líneas de fuerza, tanto en los paisajes y aprender a leerlas, tanto en las obras de arte, en arquitectura, vamos a aprender que de las líneas se originan los planos. Y a su vez, estos planos, dentro de una morfogénesis, vamos a aprender, como lo vamos a ver en este momento en el video, que el desplazamiento de un plano es lo que me va a generar el acontecimiento de la creación de un volumen, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, una vez que vamos a tener los volúmenes geométricos en este caso, que son la fuente fundamental de la creación de todo espacio arquitectónico, vamos a aprender también que a partir de la volumetría vamos a tener adiciones y sustracciones de la volumetría, que son las que nos van a conformar todo el tema de la composición del espacio arquitectónico. Una vez que hemos aprendido la morfogénesis de la volumetría, luego vamos a aprender cómo estos interaccionan entre sí y cómo esta interacción, que es lo que usualmente vamos a hacer en nuestras prácticas arquitectónicas, nos van a ayudar a entender cómo los volúmenes y tanto los volúmenes que a su vez son los precursores del espacio mismo, van a interaccionar unos con otros y para hacer nuevas conformaciones en la tridimensionalidad sobre el tema de la composición. Si aplicamos los conocimientos que habíamos aprendido en cápsulas anteriores sobre temas de composición, balance, podemos empezar a entender muy bien cómo es que funcionan estas relaciones compositivas, sobre todo donde se aplican las líneas de fuerza.